con magnitudes, operaciones con magnitudes sonoras. Acá simplemente para entender de que podemos sumar y podemos restar. Es para entender eso, esta parte de acá. ¿Está? Ok, entonces. Dijimos que el oído humano lo que asemejaba mucho era esa suma de intensidades. O sea, ¿se acuerdan que dijimos eso? Que la suma de intensidades es lo que mejor se asemeja a lo que interpreta el oído. Bueno, entonces, ¿cómo considerar esa suma de intensidades sonoras? Eso es lo que vamos a hablar ahora. Bien, entonces, una intensidad, por ejemplo, para un puesto de trabajo, acá de una operaria, lo que va a jugar, ¿qué cosa? Las intensidades de las otras máquinas que lleguen hasta ahí. Las intensidades de otras máquinas que lleguen hasta ahí. Entonces, ¿a qué intensidad va a estar expuesta? A la suma de las intensidades de las distintas máquinas que llegan hasta ahí. ¿Sí? Bueno. Entonces, suma de valores solo. No puedo sumar, yo no puedo sumar los decibeles como si fueran manzanas. No, porque estamos en base logarítmica. Así que la suma tiene una cierta particularidad. Esa es la diferencia, nada más. ¿Voy a sumar? Sí, voy a sumar, pero nada más que voy a sumar en función de la particularidad que tienen los logaritmos. No, no voy a sumar como valores absolutos. ¿Está? Bueno, cuando dos fuentes sonoras radian sonido, ambas contribuyen a ese nivel de presión sonora. ¿Y cómo lo interpretamos? Sí, si yo tengo dos fuentes y yo sé la intensidad de cada una, sumo esas intensidades y esa es la intensidad a la que estaría expuesto el trabajador. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a analizar ese caso concreto. Vamos a analizar el caso concreto, el que analizan todo el mundo, que son dos fuentes iguales. Es un caso típico, por ejemplo, estamos trabajando en una pequeña pyme y tengo una máquina, no sé, máquina para qué, para hacer tapita de botella, máquina para una máquina textil, lo que sea, y nos fue bien, raro, pero bueno, supongamos que nos fue bien y al año siguiente, ¿qué hacemos? Ponemos otra máquina, aumentamos la producción, ponemos otra máquina. ¿Y dónde la ponemos? Y la ponemos aquí. Entonces, que a un puesto de trabajo de otra persona, ¿qué llegan? Llegan esos dos ruidos que están equidistantes, por eso está el dibujito de acá arriba. Entonces la pregunta es, si el año pasado estaba expuesto a este ruido, ahora con otra máquina más, ¿a qué ruido está expuesto? Esa es la pregunta del millón. ¿Está? Y este es el ejemplito que todo el mundo hace, nada más que acá lo desarrollamos también matemáticamente. Bueno, entonces el nivel que teníamos el año pasado, ¿sí? Era 10 veces el logaritmo de la intensidad de una máquina dividido por la intensidad de referencia. ¿Está bien? Bueno, y ahora la segunda máquina, ¿qué va a ser? Iba a ser igual. Si es la misma máquina, el mismo tipo de máquina, y supongamos que no entramos en el periodo de desgaste ni nada por el estilo. Son dos máquinas que ya están en régimen, ¿no es cierto? Bueno, entonces, en definitiva, ahora, con dos máquinas, lo que tengo es el nivel de intensidad sonora de dos máquinas, de la 1 más la 2. Entonces, ¿cómo sería eso? 10 veces el logaritmo, y en vez de poner en vez de poner la intensidad de una máquina, ¿qué pongo? Dos veces esa intensidad. ¿Está claro esto? ¿Por qué? Porque tengo dos máquinas. ¿Sí? Entonces, dos veces la intensidad de esa máquina. Ok. Entonces lo trabajo acá un poquito matemáticamente. 2 por la intensidad 1 dividido I sub 0. ¿Eso qué me da? Bueno, saco el 2 afuera de la fracción. ¿Sí? Y ahora, ¿qué hago? Aplico otra propiedad de los logaritmos que dice que el logaritmo de un producto es igual a la suma del logaritmo de los logaritmos de los factores. Entonces, ¿qué tengo? Que yo, el 10 lo dejo afuera. El 10 lo dejo, estoy en el tercer renglón de fórmula. O en el anteúltimo. ¿Sí? El 10 lo dejo afuera, pongo un paréntesis. Entonces, el logaritmo de un producto lo transformo en la suma del logaritmo de los factores. Entonces, el logaritmo de 2 más el logaritmo de I sub 1 sobre I sub 0. ¿Hasta ahí me entendieron? A ver con el dedito, ¿sí o no? Muy bien. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Ahora aplico la distributiva. Ese 10 que tengo delante se lo aplico a los dos. Entonces, 10 logaritmo de 2 más 10 logaritmo en base a 10 de I sub 1 y I sub 2. Ahora lo llamo al mago Copperfield y le pregunto, ¿qué es eso que está ahí en rojo? ¿Qué es eso que está en rojo ahí abajo? Y eso que está en rojo no es ni más ni menos que lo que está en rojo arriba. ¿Qué es? El nivel de intensidad sonora de la máquina 1 o de la máquina 2, lo mismo.
¿Está bien? ¿Sí? Entonces lo reemplazo. Lo reemplazo y ¿qué pongo? Estoy en el último renglón de fórmula. ¿Qué pongo? En vez de poner lo que está en rojo, pongo nivel de intensidad sonoro de la máquina 1. Y ahora agarro la calculadora, que tengo que tener siempre a mano, agarro la calculadora y digo, bueno, ¿y cuánto es el logaritmo de 2? Pongo acá, calculadora, logaritmo de 2, y me da 0,3010299995. O sea, 0,301. ¿Está bien? A eso lo multiplico por 2 y ¿qué me da? Como dijo el chino, cachi 3. Me da 3. De ahí sale el 3 ese. No sale de la galera. No lo inventó nadie. No lo inventó Copperfield. Sale de ahí. Entonces, ¿en qué consiste esto de sumar niveles sonoros? En esto consiste. En sumar las intensidades, pero ¿dentro de qué? Dentro de los niveles que estamos midiendo. ¿Está? Por eso hicimos esta cuentita. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si yo duplico el ruido, o sea, duplico la intensidad, ¿sí? Lo único que estoy haciendo es sumándole o agregándole 3 decibeles a la medición anterior. ¿Está? Entonces, ahí termina la historia. O sea, duplicar el ruido implica incrementar en 3 decibeles el ruido anterior. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, acá está visto de otra manera, lo paso más rápido para que no se asusten. Y acá estamos en esto acá. Esto es interesante porque vamos a tener que hacer cuentas. Bueno, a ver, si yo tengo más de... Bueno, eso era porque tenía 2 fuentes iguales. ¿Está bien? Entonces era más sencillo. Si no, tengo que hacer lo siguiente. Tengo que hacer, esto es hacer la suma de los antilogaritmos. De eso se trata. La suma de los antilogaritmos y le vuelvo a aplicar el logaritmo. Así tengo que sumar, porque no son valores absolutos. ¿Está? Entonces, bueno, si yo tengo, por ejemplo, estoy expuesto, por ejemplo, tengo acá una máquina que tiene un motor, que tiene un ventilador y que tiene una serie de engranajes que unen con otras máquinas. ¿Qué es eso? ¿Está bien? Entonces tengo que el motor me genera 88 decibeles, el ventilador 83, los engranajes 80. Yo tengo que averiguar el cuánto, o sea, los pude medir por separado, ¿no es cierto? O los conozco por separado. Entonces, bueno, en definitiva, ¿cuánto me está llegando? ¿O cuánto le llega al operario en ese puesto de trabajo? ¿Sí? ¿Cuánto le llega? Bueno, tengo que sumarlos. ¿Y cómo los sumo? De esta manera. Sumo los antilogaritmos. Entonces, ¿qué hago? 10 elevado a 80 dividido 10, más 10 elevado a 83 dividido 10, más 10 elevado a 88 dividido 10. A todo eso le aplico el logaritmo, después lo multiplico por 10 y me da 89,7. ¿Está? Esta es la manera de sumar. Y no me voy a detener mucho más con esto acá. No me voy a detener mucho más porque si no me van a dar los tiempos. Entonces, a ver, hay otro tema. O sea, hasta ahí pusimos un ejemplo concreto, 2 máquinas iguales. ¿Y qué pasa si entre una máquina y la otra hay una diferencia de 12 decibeles o más? Y que no pasa nada. Que el ruido es como si tuviéramos una sola máquina. Esa es otra particularidad por esto de sumar decibeles. Yo tengo una máquina que tiene 84, ¿está bien? Y otra que tiene 72, o sea, ¿cuál es la diferencia? 12, ¿no es cierto? ¿Cuál va a ser el ruido que llega al puesto de trabajo de esas 2 máquinas? Y va a ser 84, no se movió, no me mueve el dial, digamos, ¿está bien? Consideramos solo el más alto. Más alto. Eso, bueno, y eso se puede explicar también con un gráfico o con esta tablita que ustedes tienen ahí en 4.4, en la figura 18. O sea, consideramos el más alto y le sumamos esos 3 en esa variación que tiene. Pará. Estoy ahora con un ejemplo concreto. Estoy con un ejemplo concreto que la diferencia entre los 2 equipos es de 12 o más decibeles. Si la Sí. diferencia entre 2 equipos es de 12 o más decibeles, ¿a qué ruido está expuesto la persona? Está expuesto al valor de la máquina, del equipo de mayor ruido. De mayor ruido. No hay que agregarle nada. Siempre y cuando difieran en 12 o más. ¿Está bien? ¿Ok? Bueno, y eso se puede ver acá en una tablita. En una tablita te dice, bueno, cuánto hay que sumarle en función de lo que difieren uno del otro. Eso se puede ver acá, por ejemplo.
en esta tablita acá. ¿Cuánto hay que sumarle? Y si difieren en 0, ¿cuánto dijimos que había que sumarle? Las dos máquinas iguales, ¿en cuánto difieren? En 3. En 3. 3. Claro, difieren en 0, le sumamos 3, ¿no es cierto? Si difieren en 1, o sea, tengo una de 84 y otra de 85, ¿cuánto tengo que sumarle? 2,6 a la mayor, ¿está bien? Y así, y si difieren en 10, le tengo que sumar 0,4, y si difieren en 12, no tengo que sumarle nada, que es lo que faltaría agregar acá en la tablita esta. Si difieren en 12, no tengo que agregarle nada. Bueno, esta es una forma de verlo, esta es una forma rápida. La forma correcta o la forma matemática, ¿cuál es? Esa es la forma matemática. Ahí no invento nada, ahí hago la cuenta. ¿Está bien? Necesito una calculadora, nada más. Ahí hago una cuenta. No tengo ni que mirar un gráfico, ni que mirar una tabla, nada. Ahora, si lo quiero hacer más rápido, quiero darme una idea, bueno, por ahí miro la tabla o miro el gráfico. ¿Está? Bueno, esto es para sumar. ¿Está? Esto es para sumar niveles. Para restar niveles es algo similar, y se lo dejo para ustedes, que la resta de niveles. ¿Cuándo hace falta restar? Y cuando tengo, por ejemplo, pero lo vamos a ver en un ejemplo, así que lo vemos en el ejemplo directamente.